Nueva edición de Toda Venezuela, este viernes 30 de agosto. Tengo el gusto de acompañarles nuestra compañera Dair Herrala. Abrió un paréntesis para atender asuntos personales. Mi persona va a estar acá en su segmento. Buenos días, Barry, buenos días, Luis. Nosotros vamos a dar inicio al repaso de las informaciones más importantes. Así es, buenos días, Jocelyn, bienvenida a este espacio. Barry, muy buenos días a toda Venezuela. Nosotros como siempre listos para llevarles a ustedes lo mejor del análisis en distintos aspectos noticiosos. Una jornada bastante movida, la del día de ayer, la vamos a estar comentando hasta las 8:30 de la mañana. Buen día, señor Barry. Buenos días, Luis, bienvenida, Jocelyn, un placer. Se cierra esta semana, pero también el mes de agosto, mes 8 de este año 2013, se va rapidísimo. Sí. Este periplo del año 2013, hay mucha información y de inmediato comenzamos, Luis. Así es, vamos a comenzar desde el Paseo de los Próceres. Allá estuvo el día de ayer el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, estuvo realizando la entrega de una importante cantidad de instrumentos para los organismos de seguridad del Estado venezolano, patrullas, motocicletas, armamento también que irá destinado a las policías de Táchira, Zulia, Carabobo, Vargas y el Distrito Capital. Lo destacable de esta actividad fueron los anuncios realizados por el ministro respecto a la captura, recordarán ustedes, en días recientes de 2 sicarios colombianos que estarían planificando un magnicidio contra Nicolás Maduro. Habló el ministro Rodríguez Torres acerca de esta situación y aseguró que en los próximos días va a ser capturado Carlos Salcedo. Esta persona sería la encargada de haber trasladado a ese grupo de colombianos, de sicarios colombianos, desde el estado Carabobo hasta el estado Miranda, y es una pieza fundamental en las investigaciones. Además, una investigación que cobra validez en el entorno internacional, porque ciertamente la Agencia Nacional de Inteligencia de Colombia intervino articuladamente con el SEBIN. Así es, y decía el ministro Rodríguez Torres que desde su despacho, en conjunto con el Ministerio de la Defensa, se van a realizar diferentes operativos. Ya se creó una región estratégica de defensa integral en lo que es el sector de los llanos, y esto va a permitir que se siga desarticulando todos estos planes de magnicidios contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Así es. Vamos a pasar a otros temas. Ayer fue jueves de vivienda, más de 3.000 fueron entregadas en todo el territorio nacional, 192 de ellas aquí en la ciudad de Caracas. En una de las edificaciones que fue entregada por el gobierno nacional estuvo presente anoche el presidente Nicolás Maduro. Allí pueden observarlo desde la parte interna de una de estas viviendas, ubicada específicamente en la avenida Libertador, un hecho significativo del avance de la gran misión Vivienda Venezuela. Así es, además que esto confronta el tema de la especulación en metros cuadrados. Recordemos que bien lo decía el presidente del Banco Central de Venezuela, se han incrementado en los últimos meses cerca de un 400% en el mercado inmobiliario de segunda mano, y ciertamente esto, viene a brindar la posibilidad al pueblo venezolano de adquirir una vivienda digna. El presidente Maduro decía que se está cumpliendo el sueño del comandante Chávez, que esta misión él lo había creado con el profundo amor al pueblo para atender a esas personas que en el año 2010 lamentablemente fueron afectadas por las lluvias y que perdieron su vivienda. Ratificó que en este año 2013 al terminar el mismo, no va a haber ninguna familia refugiada. En el año 2011, en marzo del año 2011, fue lanzada la gran misión Vivienda Venezuela. A la fecha, más de 420.000 han sido ya entregadas. Orgullo de nosotros, además. Vamos a pasar a otros temas. Así es, y nosotros avanzamos ahora con internacionales, y ciertamente el ministro británico de Defensa, Philip Hammond, ha señalado que el Reino Unido no participará en una intervención militar en Siria después de que el Parlamento lo haya rechazado. Advirtió además que Estados Unidos estará muy decepcionado porque el Reino Unido no se vea implicado en esa posible intervención, pero no cree que ello paralice ninguna acción. Allí vemos las imágenes. El primer ministro David Cameron solicitó ante la Cámara de los Comunes que le fuese aprobada la posición de Reino Unido respecto a pedir una intervención militar en Siria. Esto fue negado por la mayoría de los parlamentarios, por eso la posición ahora del gobierno. Sin embargo, no deja de ser preocupante la situación dada la posición que ha asumido el gobierno de Francia, quien sí ha asegurado incluso que antes del próximo miércoles podría producirse una intervención militar. Se está a la espera de la decisión del gobierno de los Estados Unidos, y lo cierto es que a todas luces parece inminente una agresión en contra de Siria, que, decía el presidente Maduro, aún estamos a tiempo de evitarla, ¿no? Así es, y declaraciones ayer del presidente Barack Obama decía que ellos se reservan el derecho de atentar o no militarmente contra la nación siria, y el presidente Nicolás Maduro también dijo que en los próximos días va a emitir una carta directamente al presidente de los Estados Unidos para de esta manera hacer saber la posición no solamente de Venezuela, sino de los pueblos de Latinoamérica. Así es. Sin embargo, nos da un diagnóstico de lo que sucedió allí en el Parlamento, el hecho de que son 285 votos en contra, pero estuvo muy reñida la situación.
272 votos estuvieron a favor de esta intervención. Avanzamos con más, y es que previo a la 7ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar este viernes en Surinam, allí Ali Rodríguez Araque realizó la entrega de memoria y cuenta de UNASUR. Señaló que el informe que presentó se identifican los avances alcanzados en el periodo junio 2012-agosto 2013, así como también los proyectos en tránsito. Durante esta gestión, aseguró, se cumplieron los objetivos básicos contemplados en la agenda de trabajo y además se dieron algunos pasos para mejorar progresivamente el funcionamiento de la Secretaría General. El venezolano Ali Rodríguez, quien encabeza la UNASUR desde la Secretaría, también, detalló que se puso en marcha durante su gestión un fondo de iniciativas comunes de UNASUR, un nuevo marco normativo que permite financiar diversas iniciativas para dar impulso al proceso integracionista. Orgullo para Venezuela la gestión de Ali Rodríguez Araque. Va a comenzar el día de hoy esta cumbre en Surinam. Se espera la presencia de los mandatarios de las 12 naciones que conforman UNASUR, aunque en el caso del presidente de Colombia ya ha confirmado que no va a asistir a la cumbre. Decía Rodríguez Araque el día de ayer la importancia que tiene esta unión estratégica creada por el comandante supremo Hugo Chávez y la importancia que tiene de aquí en adelante el profundizar. A pesar de las diferencias entre las posturas de algunos países, lo más importante es defender el cono suramericano del continente. Y hoy, ¿qué tendremos en deportes, además? Comenzamos porque el día de ayer, precisamente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó la bandera a Héctor Pepito Romero, integrante y capitán de la selección venezolana de baloncesto. Hoy comienza el torneo FIBA Américas 2013 por segundo año consecutivo. La patria de Bolívar tiene el prestigio y la dicha de albergar un evento internacional de FIBA. Y vemos como ondea el pabellón nacional en manos de Héctor Pepito Romero, más allá del apoyo en inversión que superó los 400 millones de bolívares en refacción del poliedro de Caracas, en el periplo de preparación de estos jugadores, el apoyo moral que el propio presidente de la República se ha encargado de tener contacto con sus atletas y motivarlos es un hecho bastante trascendental. Allí vimos atletas de distintas disciplinas, vimos a la ministra jugando también baloncesto, un acto bastante significativo. Hoy comienza la jornada a las 11 de la mañana, va a haber 4 partidos el día de hoy. 11, 1, después 5 y 7 y 30. Cierra con el juego Venezuela-México, que va a ser evidentemente el juego central y muy a la expectativa de lo que va a ser o lo que serán los actos inaugurales. Tengo entendido que van a ser una gran sorpresa para los venezolanos. Quienes tengan la oportunidad de asistir lo disfrutarán de primera mano, pero quienes no, pues a través de los distintos medios de comunicación, entre ellos los medios del Estado, que van a dar cobertura absoluta a esto. Y lo importante es que toda la seguridad y toda la logística está garantizada desde ya. Se entregó el poliedro 2 semanas antes del evento y esto habla muy bien de lo que es la logística y la manera como Venezuela en los últimos años se ha convertido en una verdadera referencia a albergar torneos internacionales, muchachos. Pero en este mismo evento, por primera vez en la historia, el Estado venezolano le entregó una orden Francisco de Miranda, un reconocimiento a los atletas con discapacidad auditiva, sordolímpicos. Ellos vienen de ganar 13 medallas, 4 de oro, 4 de plata. La base de datos de virus ha sido actualizada. Esta la oportunidad en la cual Venezuela suma más preseas. Venezuela está en estos juegos desde 1969 y desde esa fecha hasta el 99 no ganaron ninguna medalla, y ya desde 2001 hasta 2013 son 22 las medallas en los que son los Juegos Olímpicos para las personas sordas. Así es. Bueno, yo creo que a José le gusta mucho el básquet, ¿no? Bueno, en realidad me encanta. La verdad que sí, yo le voy a Trotamundos y nosotros vamos a estar siguiendo este evento que se va a dar hoy en el Poliedro de Caracas. ¿Hasta cuándo, Barry, por cierto? Hasta el 11. Hasta el próximo 11 de septiembre. 10 selecciones, 4 cupos. Luis, cuéntanos con qué seguimos. Vamos a avanzar, vamos a hablar acerca de cómo aprecia la población venezolana la gestión del gobierno nacional. Hay unos datos interesantes, algunas encuestadoras han estado realizando sus estudios y nosotros vamos a mostrar uno de ellos, pero eso va a ser al regreso de la pausa. Voy a pedir permiso al señor Barry Cartaya, señorita Jocelyn, me voy a trasladar hasta el centro de este estudio para presentar justamente a nuestro invitado. Se trata de uno de los directivos de la encuestadora ICS, International Consulting Service. Está con nosotros el señor Lorenzo Martínez. Buenos días, señor Lorenzo. ¿Cómo aprecia la población venezolana la gestión del gobierno? Hay datos bien, pero bien llamativos. Lo vamos a conocer, pero al regreso de la pausa. No se aparten, ya venimos. El canal de todos los venezolanos.
inauguración de la Universidad Experimental de la Seguridad, UNES. El nombre de Chávez. Creación del espíritu humanista, democrático y futurista del comandante Hugo Chávez. Aquí está su presencia. Aquí estaba, además, quiero recordarle, el retén de Katia. Y aquí tenían el depósito de pobres. Hoy se convierte y se erige una universidad para la vida, para la seguridad y para el respeto de los derechos humanos, porque esta revolución, si hay algo que reivindica, es la dignidad humana. Así que la cárcel, miren, ahí está, retén de Katia, nunca más. La nueva sede de la Universidad Experimental cuenta con 54 aulas de clases, complejo deportivo y laboratorio de computación para la formación de 10.000 estudiantes. Una universidad para formar los profesionales de la seguridad socialista que estamos construyendo y vamos a vivir en los años que están por venir. Seguridad socialista, concepto fundamental. El objetivo de todos nosotros y la misión que tenemos es disminuir el índice delictivo en nuestro país. Mi gratitud después de salir de aquí va a ser atender al pueblo, atender a la ciudadanía, porque para eso me estoy formando aquí. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy es viernes 30 de agosto. Vamos a comenzar este segmento de entrevistas. Ya presentamos a nuestro invitado antes de ir a la pausa. Está con nosotros Lorenzo Martínez. Él es director de la encuestadora ICS, International Consulting Service. Correcto. Buenos días. ¿Cómo está, señor Lorenzo? Buenos días, Luis. Gracias por la invitación. A usted gracias por acompañarnos. Bueno, se han estado realizando distintos estudios en los últimos meses a propósito, de la evaluación de la gestión del presidente Nicolás Maduro, que ha emprendido en distintas áreas pero bien sensibles para la población, acciones concretas. Una primera evaluación acerca del trabajo que ustedes han realizado respecto a la valoración que tiene la población sobre el presidente de la República. Sí. Y su gestión, por supuesto. Bueno, buenos días. Como tú dices, ICS ha realizado una serie de estudios y ha venido en todo este tiempo, dependiendo del tema, la circunstancia, lo que el pueblo venezolano ha mostrado que tiene interés de conocer. Nosotros hemos abordado estos temas y hemos realizado un estudio. En este caso, nosotros abordamos lo que es el tema de la corrupción como un tema importante, como un tema que le interesa al venezolano, como un tema importante dentro de lo que es la gestión de los gobiernos, tanto el gobierno central del presidente Nicolás Maduro, como los gobiernos, que también la oposición tiene. O sea, de alguna manera la gente también los valora, los evalúa, los mide, y en ese sentido, hemos querido hacer este estudio, ¿no? Okay. Esto es una encuesta telefónica que realizamos el 24 y el 25 de agosto, con una muestra de 1.600 entrevistas, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 2.5%, realizado en 20 estados del país. Okay. Estos son tracking polls que hemos hecho, entrevistas telefónicas,
y que bueno, de alguna manera han arrojado algunos valores de los que percibe el ciudadano común, el venezolano, sobre este tema en particular, que es el tema de la corrupción. ¿La gente fue consultada sobre corrupción exclusivamente o se evaluaron otros temas? Okay. Entiendo, vamos a comenzar por el tema de la corrupción. Sí. Allí nosotros iniciamos el estudio con una pregunta que le elaboramos, que estructuramos allí, y preguntamos: ¿en cuál sector considera usted que existe corrupción? Eso quisimos medirlo porque, bueno, mucha gente dice, bueno, el gobierno central es quien tiene la decisión de manejar los recursos del país. Bueno, aquí no solamente es el gobierno central, también hay gobiernos regionales de la oposición que también manejan recursos y que hemos tratado de medirlos, bueno, para ponderar un poco la cuestión del tema de la corrupción. Y aquí, en ambos sectores, de acuerdo a la pregunta que hicimos, que en cuál sector considera usted que existe corrupción, un 44.5% de la población dijo que en ambos sectores existe corrupción. Okay. Pero avanzamos en esto y la siguiente respuesta es que en el tema de la misma corrupción, en el sector de la oposición, un 25.7% dijo que bueno, que en el sector de la oposición también existe corrupción, y con un 15.8% del sector del gobierno central. O sea, ahí tratamos de medir y dimos una respuesta, o sea, en el sentido de evaluar no solamente el nivel central, sino también los niveles regionales. Ahora, ¿a qué podría obedecer eso? En el entendido de que si bien la oposición ocupa espacios de gobernaciones, tiene 3 gobernaciones, algunas alcaldías, representantes en el Parlamento venezolano, digamos, la amplia mayoría de los cargos de representación popular, los cargos de elección popular, están en manos de representantes del movimiento revolucionario, que es gobierno, a su vez ocupa el gobierno nacional. ¿Por qué tal vez la balanza se inclina más en contra de sectores de oposición? Sí, bueno, ha habido toda una dinámica en cuanto a las denuncias de hechos de corrupción, y que en este sentido el presidente Nicolás Maduro, en este caso el gobierno central, ha tomado la iniciativa de hacer las denuncias, de mostrar evidencia, y la ha emprendido como una estrategia del gobierno, como una estrategia en donde él ha tratado de mostrar que tiene perfil propio, que tiene decisión y que tiene voluntad para atacar este tipo de corrupción, o sea, como un tema que a la gente le interesa, como un tema que el venezolano con el cual no está de acuerdo, pues. Ahora, las respuestas de la gente normalmente ¿en qué sentido van? ¿En el sentido de señalar argumentos concretos o más una visión general que pueda tener a lo mejor de acuerdo a su posición política? Es decir, si una persona es oposición al gobierno, al hacérsele una pregunta de estas características, a lo mejor la respuesta inmediata es no, la corrupción está del lado del gobierno. Contrario con una persona que a lo mejor chavista. Bueno, ¿dónde está la corrupción? No, en la oposición. ¿Las respuestas son automáticas o, digamos, se apela más a argumentos? Sí, bueno, ahí quisimos nosotros medir cómo lo perciben cada sector, ¿no? Y aquí nosotros, atendiendo tu pregunta, nosotros consultamos al encuestado. ¿Cuán satisfecho se siente usted con las últimas detenciones de funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción? Y aquí nos fuimos un poquito más allá y tratamos de medir en lo que es el sector chavista, o sea, el sector oficialista, y el sector de la oposición. Fíjate tú algo interesante, que de acuerdo a las respuestas de estas 7 de cada 10 venezolanos respondió que está de satisfecho a muy satisfecho con esas detenciones, con esas decisiones que ha tomado el gobierno central de atacar la corrupción, bueno, dando efectivamente muestras de que tiene voluntad para atacar eso con las detenciones de estos funcionarios. Ahorita acabamos de ver en Punta de Mata, PDVSA, donde bueno, se detuvieron dos funcionarios públicos, un agente aduanal, y así en diferentes sectores del oficialismo, del gobierno de Nicolás Maduro, bueno, han tenido acciones concretas en cuanto a eso. Y lo más interesante de esto es que, bueno, claro, 9 de cada 10 venezolanos del sector chavista consideran que, bueno, que las acciones que han implementado Nicolás Maduro son efectivas. Y algo importante es que el 53.1% del sector oposición considera
que son buenas. O sea, que las acciones que están haciendo son acciones que tienen algo positivo en cuanto a la lucha contra la corrupción. Ahora, ¿no sería muy alto esa cifra de por encima de 40% de una persona que no se muestra satisfecha con este? Es decir, se supone que el combate a la corrupción debe ser algo que a la totalidad de la población debe satisfacer. Es muy alto que más del 40% de quienes se manifiestan de oposición estén en contra. No es que sea alto, es interesante, o sea, encontrar ese valor dentro del sector oposición. O sea, eso quiere decir que la oposición está viendo con buenos ojos que estas acciones que está emprendiendo el gobierno central, bueno, son acciones que van a sumar para minimizar ese flagelo que es la corrupción. Y es importante también porque, bueno, ya vemos que hay cierto nivel de conciencia política, no solamente en el sector oficialista, sino también en el sector opositor. Eso lo que refleja allí es que hay un nivel de conciencia política en cuanto a los problemas puntuales, en los problemas que aquejan a la sociedad, que no solamente es el problema de la seguridad, el problema económico, sino que también hay problemas sociales que también, considerando la corrupción como un problema social dentro de lo que es la gestión de un gobierno. Eso sobre el caso de las detenciones de funcionarios del Estado venezolano. Ha habido otro tipo de evaluación, hasta el caso del diputado Richard Mardo, por ejemplo, que también evidentemente es un funcionario público, pero en este caso que representa sectores de oposición. Ese tipo de acciones también fueron medidas. Bueno, acuérdate que no solamente los recursos son manejados por funcionarios públicos de un gobierno central, en este caso de Maduro, sino que también, como ya te dije, de gobiernos locales, y en muchos de los casos también, bueno, la ley de administración pública como está establecido y la gente ya conoce, o sea, hay mucha gente que dice, bueno, pero a nosotros nos interesa cómo es la ley. Yo creo que muchas de esas opiniones están equivocadas. O sea, el venezolano hoy día, como ya te dije, tiene un nivel de conciencia política, un nivel de conciencia legal que le lleva a ir más allá de conocer que hay una ley, lo lleva a conocer cuál es el contenido de esa ley, y es por eso que muchas veces da este tipo de opinión, ¿no? O sea, lo que ha hecho el gobierno central, en este caso, en el caso de la Asamblea, lo que tuvo el caso concreto de los diputados, bueno, los diputados también tienen una responsabilidad desde el punto de vista administrativo en cuanto al manejo de los fondos que ellos manejan. En este caso, bueno, que vimos fue un caso muy particular de un diputado, bueno, donde se manejó algunos recursos que está cuestionados o previstos en la ley del manejo de campañas, eso, sí. Bueno, y la gente lo percibe como algo que no debió haber sido de esa manera, o sea, que tuvo que haber enterado a las instancias que tenía que enterarse de esto, ¿no? Entonces, eso la gente lo percibe como un acto que no es ético, o sea. Cuando hablamos de la gente, hablamos de una mayoría o de una totalidad, porque hay quienes frente a situaciones, caso específico de Richard Mardo, aseguran, gente de oposición, que no se trata del descubrimiento de un acto de corrupción, sino de una persecución política. Bueno, ahí vimos la cifra, un 53 y tanto por ciento, o sea, más de la mitad de la población, un poquito más de la mitad de la población está conteste o está claro que hay voluntad política para atacar ese flagelo, aun cuando, bueno, así es, pues, o sea, vivimos una dinámica donde un sector siempre va a negar algunas acciones, y en este caso, bueno, como tú dices, no es la mayoría la que está percibiendo eso como tú lo estás diciendo, o sea, la mayoría está percibiendo de que sí hay una lucha frontal contra la corrupción, de que hay evidencia concreta de que ese flagelo de la corrupción está siendo atacado no solamente por el sector del oficialismo, sino también por ciertos sectores de la oposición que están conscientes de lo que significa un acto de corrupción y no cumplir con algunos estamentos de la ley previstos en el estamento venezolano. Yo estoy viendo que usted tiene allí la evaluación también respecto a la figura ya de Nicolás Maduro. Vamos, antes de conocer esos datos, a presentarles un trabajo realizado por nuestro equipo de producción. Estuvo en las calles consultando a algunas personas, habitantes de aquí de la ciudad de Caracas, respecto a la visión que tienen de Nicolás Maduro y su gestión. Luego analizamos un punto aquí específico, el tema de la honestidad. Vamos a escuchar y venimos. Ese 73% es poco.
Yo creo que la aceptación del gobierno en la calle es de un, no digamos que de un 100%, pero sí de un 95%, y estamos muriendo porque todos estamos de acuerdo con lo que está haciendo el presidente Maduro. Ya de por sí, haciendo esto, se nota la eficiencia. Nunca antes, yo en mis 60 años, había visto un gobierno en la calle, realmente. Porque se ha recobrado el casco histórico. Por lo menos tenemos ahí el teatro principal. Tenemos todos estos teatros que fueron recuperados, tenemos aquí Café Venezuela, en donde las personas se sientan con su familia a hablar, a conversar de las cosas cotidianas. Me parece maravilloso porque le están bajando los recursos para solventar las problemáticas que se están dando en todos esos lugares. Ya usted ve cómo está el Zulia. Y se nota en la calidad de vida del venezolano, por lo menos los que vivimos en zonas que son pobres, pues, o de clase media. Notamos el avance, por ejemplo, en las medidas que se han tomado a nivel de los supermercados, los precios, el ataque a la especulación. Ahí veíamos algunas de las opiniones de algunos caraqueños, en ese caso todos muy a favor de lo que ha sido la gestión del presidente Nicolás Maduro. Seguramente otra proporción de la población lo ve de una forma distinta, tal vez mucho más negativa. Eso corresponde de algún modo a un estudio que también realizó International Consulting Service respecto a la popularidad del presidente, que de acuerdo a eso tenía un 70% de aprobación respecto al tema de la gestión de gobierno de calles. Ahora, en el caso de la corrupción, que es el tema central que nos ocupa en este momento, el tema de la honestidad del presidente Maduro también fue evaluado por ustedes. Sí, en esa oportunidad nosotros medimos la gestión, o sea, cómo evaluaba el ciudadano común, el ciudadano general, la gestión del presidente Nicolás Maduro, y ahí encontramos esa cifra. Pero más allá de eso también pudimos detectar unos niveles de confianza que ha venido teniendo el pueblo venezolano con el presidente Maduro, y eso, bueno, eso tiene su causa, ¿no? O sea, esa confianza que se ha generado en el ciudadano en cuanto a las decisiones que ha tomado, en cuanto a la forma ya propia que ha adquirido el presidente Nicolás Maduro en cuanto al manejo de lo que es el gobierno como tal, ¿no? Y dentro de esos elementos, bueno, pudimos caracterizarlo y quisimos medir algunos, en este caso el elemento de la honestidad como una característica propia de la personalidad de un funcionario público, ¿no? Y en este caso la primera figura del Estado, que es el presidente de la República. Y nosotros preguntamos, ¿usted cree que Nicolás Maduro es honesto o deshonesto? Y en este sentido un 58.9% respondió de algo honesto a honesto. O sea, eso quiere decir que, bueno, que más de la mitad de la población considera que el presidente Nicolás Maduro tiene esa característica o demuestra o hace notar que es honesto en verdad. Ellos lo perciben así, pues, ¿no? Es una característica que dentro de lo que es un sistema de gestión es válido y es pertinente, porque eso le da credibilidad, pues, al gobierno, y le da un elemento de gobernabilidad dentro de lo que es las funciones de gobernante. Ahora, uno podría interpretar que ese grupo de personas que opinan que el presidente Maduro es algo honesto u honesto, son necesariamente afines a la revolución bolivariana, a la gestión del presidente Maduro, o puede haber allí gente que, estando en desacuerdo con la gestión, considere al presidente Maduro un hombre honesto. Sí, allí nosotros pudimos ir más allá, como vimos la lámina anterior, y quisimos medir el sector oficialista y el sector opositor. Okay. Y aquí nosotros encontramos que un 36.1% de la población opositora considera que Nicolás Maduro es honesto. O sea, estamos hablando de un 36%. O sea, tú dirías, bueno, como preguntaste anteriormente, puede ser un valor muy alto, pero bueno, es el valor que está dando allí. O sea, casi 4 personas de 10 personas del sector opositor considera que el presidente Maduro es honesto, y es una característica que él ha demostrado que es así. O sea, bueno, hoy con las decisiones, con las detenciones que se han hecho, ahora con la solicitud que está haciendo sobre la ley habilitante, o sea, eso demuestra que tiene intenciones, que tiene voluntad política para enfrentar este caso, ¿no? Y eso la gente lo percibe como... ¿El resto de los datos cómo está distribuido? Nosotros quisimos preguntar con respecto a lo que te acabo de decir, de la ley habilitante,
Y preguntamos, ¿cuán necesario considera usted la aprobación de una ley habilitante para la lucha contra la corrupción? Aquí más, o sea, 7 de cada 10 venezolanos respondió que bueno, que es necesario que el presidente tenga esas posibilidades de modificar algunas leyes que son atinentes a lo que es el tema de la corrupción y el manejo de fondos públicos. Bueno, y eso, bueno, es una percepción de la gente que es natural, que es válida, bueno, porque eso es consecuencia de toda esa confianza que ha generado el gobierno central en cuanto a lo que es el manejo y la voluntad que ha tenido el gobierno central en el manejo de la gestión pública, pues. Y eso ha generado confianza en la gente, y por eso es que la gente más, o sea, estoy hablando de 7 personas de cada 10 está aprobando que sea de esa manera como se está planteando. ¿Hay algún tipo de, digamos, de argumentos que se esgriman para apoyar esa iniciativa del presidente Maduro? Es decir, bueno, modificar leyes para tal fin, o digamos, es un respaldo general a la lucha contra la corrupción. Sí. Porque se lo planteo porque es que desde algunos sectores de oposición se propone o se asegura que no hay necesidad de modificar ninguna ley, no hay necesidad de dar una habilitante al presidente de la República para luchar contra la corrupción, que se puede hacer con el ordenamiento jurídico que existe. Sí. Bueno, acuérdate que la Constitución del 61 tenía cuántos años de vigencia, ¿no? Y hubo el 99 se aprobó una nueva Constitución, y eso fue producto de una dinámica no solamente nacional sino mundial que exigía un cambio en todo lo que es el estamento legal del Estado. En este caso en particular, también el venezolano percibe que hay una dinámica política, social, económica, nacional y mundial que exige que haya un cambio en algunas leyes, y aquí en el caso de la corrupción, bueno, como tema primordial, como tema importante, lo podemos llamar de esa manera, es necesario entonces que se adecúen ciertas leyes, y más cuando se aprobó una constitución en el año 99, bueno, que es necesario que todas esas leyes que se han ido creando se adecúen a esa ley marco que es la Constitución. Eso la gente lo tiene claro, pues. La gente tiene un nivel de conciencia política que le permite llegar a esas conclusiones. Okay. Hay otro dato allí respecto al tema de la ley habilitante, ¿no? Sí, esto es, bueno, quisimos preguntar, ¿no? ¿Cuán de acuerdo o no está el ciudadano común con que se le otorguen poderes al presidente para modificar esas leyes? Preguntamos, ¿cuán a favor o en contra está usted con que la Asamblea Nacional le otorgue esta habilitante a Nicolás Maduro? 65.9% está de acuerdo, o sea, hay un... Ahora, disminuye respecto al 71% que está a favor del... No, bueno, acuérdate que son dos temas, ¿no? O sea, son dos temas... Son dos preguntas, o sea, ahí vas a encontrar, acuérdate que hay un margen de error de más o menos 2.5%, o sea, hay una serie de elementos que, bueno, que no vas a encontrar siempre exactamente una relación proporcional, pues. O sea, okay. Ahora, señor Lorenzo, fíjense que hay algunos analistas, a propósito de lo que ha sido la lucha contra la corrupción que ha emprendido el presidente Maduro, han asegurado que va a tener un impacto en la popularidad del presidente de la República el colocar este tema en la agenda nacional con la fuerza que se está colocando. El mismo presidente ha respondido a estas ideas diciendo que, bueno, no le importa el tema de la popularidad porque él está allí para gobernar y para cumplir con el legado del presidente Hugo Chávez. ¿Cómo lo aprecia usted? Porque hay quien dice eso, dice, bueno, si los problemas que la población viene percibiendo normalmente, el tema tal vez de la inflación, el tema de la inseguridad, el hecho de que Nicolás Maduro inserte este tema lo coloca como otro gran problema de la población. Así lo han asegurado algunos. ¿Cómo lo aprecia usted? Bueno, aquí hay algo que ya hablamos. La característica o la caracterización que se ha hecho y que ha hecho el pueblo venezolano sobre la personalidad del presidente Nicolás Maduro en cuanto a la confianza, esa caracterización, ese elemento en particular es lo que ha generado el presidente en la población. O sea, la población tiene cada día más confianza en que el presidente va a atacar ese tema con voluntad, pues. O sea, dentro de lo que es un sistema de gestión, dentro de lo que es la gestión de la administración pública, el elemento del manejo de los fondos públicos es un elemento importante. O sea, la gente considera que eso debe ser atacado. Además, es un flagelo que ha venido
no solamente de ahorita, sino la época de la colonia, que hemos venido con ese flagelo, que bueno, que la gente ahorita percibe que es bueno que se haya metido preso por fin a un funcionario público, que por fin se haya detenido a una persona por haber cometido un acto de corrupción. Y fíjate tú que todas las detenciones mayoritarias que se han dado han sido del sector de personas que han estado en funciones de gobierno, en funciones de la gestión pública y del sector oficialista. O sea, ¿alguien no lo podría apreciar como algo tardío? Es decir, considerando que la gestión de la revolución bolivariana ya tiene 14 años. Bueno, no sé, o sea, no sé cuán tardío es, pero siempre es oportuna la decisión, o sea, nunca es tarde. ¿No? Y en estos casos de detenciones, de corrupción, de acciones contra la corrupción, o sea, esos son, en el momento en que se tomen, en ese momento son oportunas. Es decir, lejos de afectar la popularidad del presidente de la República, la incrementa. Bueno, yo creo que hay elementos que le dan al presidente Nicolás Maduro la confianza para que tome este tipo de decisiones. Yo creo que él ha demostrado, y eso lo percibe la gente y lo hemos medido, que las acciones, las estrategias desde el punto de vista de la acción de gobierno que ha implementado han sido aceptadas, han sido valoradas como buenas por el común de los ciudadanos. Bien, muchísimas gracias, señor Lorenzo. A la orden. Gracias, Luis Martínez, director de la encuestadora International Consulting Service. Bueno, hemos evaluado allí algunos datos interesantes respecto a la gestión del presidente Nicolás Maduro y el caso específico de la lucha contra la corrupción. Nos corresponde a esta hora establecer una pausa en su programa Toda Venezuela. Al regreso va a estar con nosotros el abogado Ignacio Ramírez. Estaremos conversando acerca de un tema bien, pero bien sensible, la lucha en favor de la reivindicación de los derechos humanos del pueblo venezolano, acerca también de lo que han sido los ataques en contra de la población venezolana durante el periodo de la Cuarta República. Eso y otros temas al regreso de la pausa. Ya venimos. El canal de todos los venezolanos. Recortan en educación y recortan en sanidad. Es el despido de casi 80.000 profesores, estamos hablando de una reducción del 10%. Nos está quitando totalmente la educación, nos deja hechos esclavos de un futuro sin futuro. Ahora, en vez de pagar 1.000 euros, tienes que pagar 10.000. Hoy en Europa, la inversión en educación ha sido sustancialmente recortada, ocasionando deserción estudiantil y exclusión. Hay que tener una capacidad adquisitiva enorme. Y solo una élite podrá tener acceso a estudios superiores. Hace 14 años dejamos atrás a la derecha sin patria y sus paquetazos neoliberales. Teníamos miles y miles de niños en la calle, viviendo en la calle. 450 nuevos liceos, 250 nuevas escuelas primarias. Hoy ya prácticamente no hay niños viviendo en la calle. El pueblo tiene memoria y no se deja engañar. Mientras en otros países recortan gastos en educación, en Venezuela hoy 2,5 millones de jóvenes universitarios estudian gratuitamente, siendo segundo en Latinoamérica y quinto en el mundo en matrícula universitaria. Y hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Todos podemos convertir la situación más sencilla en un gran momento. Un momento memorable. Una oportunidad para ser mejores de lo que ya somos. Todos podemos darle al mundo un poco más. Lo que nos une nos hace mejores. Banco Bicentenario, en marcha. Presidente Obama, le voy a dirigir una carta para que quede de manera muy formal el criterio de Venezuela, de los venezolanos, de los patriotas de esta época venezolana, de los hijos de Bolívar, sobre esta guerra desastrosa que pudiera desatar quién sabe qué cosa en el mundo. No queremos guerra.
Compras nerviosas y acaparamiento nos hacen víctimas y victimarios. Denúncianos. El canal de todos los venezolanos. De la muerte. A partir de los años 50, ante el crecimiento de los movimientos populares en América Latina, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia Central de Inteligencia, envía agentes especializados en guerra sucia, torturas y asesinatos. Uno de ellos, Luis Posada Carriles, participa en la represión en Venezuela, Guatemala, Chile, El Salvador y Argentina. Así lo comprueban documentos desclasificados del FBI y la CIA. El mismo Posada relata en su autobiografía. Nuestros amigos norteamericanos nos entrenaron y adiestraron. Más adelante añade. Yo ocupaba en Venezuela el cargo de jefe de la División General de Seguridad de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DICIP. Posada es responsable de numerosos actos terroristas, entre ellos la voladura de un avión comercial, asesinando a sus 73 pasajeros. En él iban los miembros del equipo juvenil de esgrima de Cuba. Regresaban de Venezuela, donde acababan de obtener el campeonato centroamericano y del Caribe. A los 10 minutos de salir de Barbados, una explosión derribó el DC-8 de Cubana de Aviación. George Bush padre, entonces director de la CIA, tenía conocimiento de las acciones del grupo criminal de Posada, a quien siempre dio apoyo. Indultado por George Bush hijo, un jurado en Texas acaba de absolver hoy al luchador anticastrista Luis Posada Carriles. Posada es una pieza más del criminal ajedrez que maneja la política norteamericana en Latinoamérica. Allí veíamos parte del prontuario, nada más y nada menos que de Luis Posada Carriles, connotado terrorista latinoamericano, muy significativo por todo lo que ha hecho en contra de distintos pueblos en nuestra región. Vamos a conversar acerca de esto a propósito de lo que han sido las denuncias presentadas por el gobierno nacional que refieren la planificación de un magnicidio contra Nicolás Maduro, en el cual estaría involucrado desde Miami este señor Luis Posada Carriles. Nos va a acompañar en esta parte del programa Ignacio Ramírez, él es abogado. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bueno, allí veíamos parte de lo, un poco para refrescar la memoria respecto a quién es Luis Posada Carriles. Su evaluación respecto a esto, ¿no? Lo que han sido las denuncias presentadas por el gobierno y hasta qué punto puede ser cierta la participación de este señor en todo lo que se señala. Sí, buenos días. La oposición venezolana, cada vez que, tanto en vida el presidente Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro, se ha anunciado y se ha presentado evidencias y pruebas que se indican a personas vinculadas a organizaciones paramilitares financiadas desde otros países, Colombia, los Estados Unidos, y por alguna razón ha salido relacionado. Luis Posada Carriles siempre ha tomado la actitud de banalizar, de obviar, de señalar de que son montajes y que tras esos señalamientos no hay nada serio. Pero quien conoce o quien ha seguido la historia de crímenes brutales, crímenes incluso señalados en convenios internacionales como crímenes de lesa humanidad, como el terrorismo, sobre todo el terrorismo como el que él ejecutó y que tuvo la definición de concebirlo como autor intelectual junto con el dirigente anticastrista Orlando Bosch, cuando pactaron la decisión usando a dos venezolanos, Hernán Ricardo y otro sujeto venezolano,
para volar el DC-8 del vuelo 455 de Cubana de Aviación el 6 de octubre de 1976, que le costó la vida a 73 personas. Un hecho, por cierto, creo que sin precedentes, ¿no? Ni antes ni después ha ocurrido un acontecimiento de esa naturaleza por un acto de terrorismo. Y ese acto de terrorismo, que debió ser perseguido por cualquier país del mundo, y particularmente por los Estados Unidos, que supuestamente han emprendido campañas de persecución contra el terrorismo desde que ocurrió lo que ocurrió ya en las Torres Gemelas, inexplicablemente ha sido el propio Estados Unidos de Norteamérica quien ha protegido a este señor, porque después de haber ingresado en el año 2005 con documentos falsos de carácter migratorio, se le hacen toda una pantomima para enjuiciarlo, y finalmente el hombre sale en libertad en abril del 2007 y se mantiene en libertad bajo fianza sin ninguna razón ni causa que lo justifique. Este sujeto, además de ese hecho tan grave que le costó la vida, repito, no solo a la tripulación del avión, sino que además de eso le costó la vida al equipo juvenil de esgrima de los cubanos que acababan de estar en Venezuela y participar en unos centroamericanos deportivos. También participó y está plenamente demostrado como responsable en la voladura del vehículo que conducía donde se encontraba el canciller chileno Orlando Letelier. A él se le indica también de formar parte de toda una operación denominada originalmente Operación Fonis, que después concluyó en la Operación Cóndor, que fue una iniciativa que toman los distintos países bajo regímenes de dictadura para perseguir a factores de izquierda que, en opinión de esos presidentes y de los cuerpos policiales y de seguridad, de la política de seguridad de esas naciones como Argentina, Chile, Paraguay y Brasil, era necesario pues hacer una persecución en todo el mundo, ¿no? Por eso en Costa Rica intentaron matar a un dirigente del MIR chileno, mataron en Argentina al general Prat, es decir, el mismo Posada Carriles intentó en sucesivas oportunidades asesinar a Fidel Castro. Incluso en una oportunidad en Panamá había un evento donde estaban invitados más de 1,000 y pico de estudiantes universitarios de un auditorio, y ya tenían dispuesto un dispositivo de explosivos para volar por completo el auditorium, porque en ese acto iba a estar como invitado especial el presidente Fidel Castro. De manera que es un personaje con esta historia que incluso aquí en Venezuela está perfectamente también documentado y demostrado. En el caso de la persecución que se hizo, él llegó a ser jefe de operaciones de la división de la DICIT. Él ingresa a Venezuela en 1967 bajo el auspicio del gobierno de turno. Dirigía en ese momento la DICIT Redbertus Categui y se convierte en jefe de operaciones. Ahí se le entregó documentación fraudulenta, porque portaba un pasaporte y cédula falsa, él y Orlando Bosch, y ellos actuaron con una protección y con un amparo del propio Estado, sin control de ninguna especie, al extremo de que iniciaron persecuciones por causas políticas contra todos los factores de izquierda, dirigentes del MIR, dirigentes del PCB, como pasó con Jesús Marrero, como pasó con las hermanas Esquivel. El caso de Brenda Esquivel, que estaba embarazada, tenía 8 meses de embarazo y fue objeto de un golpe, una patada que le da a uno de los funcionarios por instrucciones de él, porque incluso él había ordenado matarla. Pasó igual con los esposos de ambas hermanas Esquivel. Uno de ellos fue asesinado junto con Botín y Marín en las inmediaciones de una de las calles principales de aquí de Caracas, con el argumento de que estos compañeros estaban sindicados del secuestro de un conocido empresario de apellido Domínguez. De modo que, y después de eso fueron hasta la victoria
porque a estos dirigentes políticos se les identificaba como miembros del grupo Punto Cero. En apariencia, parte de ese grupo se encontraban escondidos en La Victoria. Por cierto, digamos, la habitación o residencia de algunos de ellos, este señor Luis Posada Carriles llegó con funcionarios de la DICIT y de la PTJ, y además de eso, miembros del ejército tomaron toda la calle de ese sector, sacaron con vida a estas personas y las asesinaron en la calle. Y no mataron a las madres o a las mujeres en este caso, y a los niños, porque bueno, hubo una poblada de gente en La Victoria que impidió que eso se consumara. Considerando todos estos elementos, ¿no?, sobre las características de Luis Posada Carriles, por un lado, la relación directa con el gobierno de los Estados Unidos, se le menciona como agente de la CIA, la Central de Inteligencia, y por otro lado una relación también estrecha con la élite política y económica que gobernó en nuestro país durante el periodo de la Cuarta República. No pudo ser de otra manera, sí tenía las libertades que usted menciona, que tenía Luis Posada Carriles en Venezuela. Sobre este plan de magnicidio del cual se señala a Luis Posada Carriles, se puede entender también que está, digamos, respaldado nuevamente por el gobierno de los Estados Unidos, y que tenga también un aval de algunos dirigentes políticos o de sectores económicos aquí en Venezuela, o sería una actuación individual o de un pequeño grupo que dirija Posada Carriles. No, sin lugar a duda, Posada Carriles no es cualquier sujeto, ni fue cualquier funcionario. Él llega a Venezuela por instrucciones de la CIA. Él se forma en el ejército de los Estados Unidos, llega al grado de subteniente en los Estados Unidos de Norteamérica, se forma en el Forum Bennings, allá en Georgia. Después de eso se gradúa de explosivista y experto en demolición en la CIA. Es un hombre, digamos, especial, que incluso aparece involucrado en la muerte de Kennedy. Es una persona que se relaciona con una cantidad de atentados, de magnicidios, de hechos de terrorismo, que por supuesto uno termina concluyendo que un sujeto de esta naturaleza, que incluso llegó a constituir en Venezuela una empresa privada de servicios de investigaciones y de inteligencia, aquí aparecen parte de las personas que formaron ese cuerpo, digamos, privado de seguridad. Son personas incluso muchas de las cuales hoy en día a lo mejor harán vida normal en la ciudad. Aquí aparecen todos como comerciantes o secretarias o personas que llevaban una vida en apariencia normal, y resulta que estos señores integraban un grupo, una empresa de servicios de inteligencia que prestaban servicios no solamente en Venezuela, sino en varias partes de América y Centroamérica. De modo que con ese historial, con ese prontuario de crímenes que tiene este señor, sin lugar a duda, uno tiene que pensar que a pesar de sus 85, 86 años de vida, no es de extrañar que constituya, porque fue protegido al principio por el padre, el George Bush padre, pero después de eso digamos, logra la libertad bajo fianza con el hijo de Bush cuando fue presidente de la República. De modo que sería bien ingenuo pensar que un sujeto con estas protecciones, que se formó en lo más granado de la estructura de contrainteligencia policial y militar de los Estados Unidos de Norteamérica, actúe solo. Por el contrario, como lo dice el mismo informe que presentó Ángel Palacio, que me parece extraordinario, hay documentos desclasificados del FBI y de la CIA que demuestran las implicaciones que tuvo Luis Posada Carriles, Orlando Bosch, Ricardo Morales Navarrete, el famoso Mono Navarrete, que desde que llegaron al país y en todas las actuaciones donde se relacionan, en El Salvador, en Guatemala, en Argentina, en Chile, en Cuba en particular. En Cuba llegaron a ejecutar más de 5.000 actos de terrorismo que causó quemas de plantaciones de caña de azúcar, incendios de embajadas, creo que fue en México,
hicieron un atentado con bombas, con C4, y le causó la muerte a 2 diplomáticos cubanos, de modo tal que bueno, yo no puedo explicarme que, por ejemplo, un sujeto como este funcionario que formó parte fue jefe de la policía de Enrique Mendoza de Ascoli cuando fue gobernador, este señor Hermes, ya lo voy a identificar aquí, él fue uno de los, en ese momento tenía 27 años de edad, y él llegó a ser uno de los jefes de seguridad de COPEI aquí en Venezuela. Enrique Mendoza, el exgobernador de Miranda. Siendo gobernador Enrique Mendoza, este sujeto, Hermes Rojas, bueno, aquí no lo logro precisar, pero es un sujeto que llegó a tener una alta responsabilidad dentro de los cuerpos policiales de seguridad en el estado Miranda cuando Mendoza de Ascoli era gobernador, ¿no? Y este fue una de las fichas que reclutó Luis Posada Carriles para actuar como actuó con total amparo y digamos y impunidad por los gobernantes que en ese momento dirigían la Cuarta República. Tenemos poco tiempo, doctor, sin embargo, considerando todos estos elementos, o sea que hay muchísimo más que mencionar acerca de Luis Posada Carriles, pero considerando estos elementos, dado que ha sido descubierto ante el país estos planes, hay personas capturadas, sicarios colombianos, hay una serie de pruebas que están siendo, digamos, presentadas públicamente, uno podría intuir que va a haber un cese en la actitud de Luis Posada Carriles y quienes le acompañan, o por lo contrario, son planes constantes y permanentes. Yo lo que lamento de todo este tema es que ni el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, ni a pesar del compromiso del gobierno colombiano en la persona de su presidente, pero particularmente los factores de oposición en Venezuela, en mi opinión no muestran ningún interés ni quieren darle ninguna digamos seriedad a toda esta investigación. ¿Es una actitud cómplice? ¿Usted la califica como una actitud cómplice? En mi opinión no solamente hay una conducta de complicidad, sino de encubrimiento que en mi juicio debiera ser objeto de una investigación por el Ministerio Público, porque yo creo que ya es hora de que si los cuerpos policiales logran crear o mostrar, mejor dicho, las evidencias, incluso las confesiones, porque en muchos de los casos se logra que, como pasó con aquel terrorista, creo que salvadoreño, que ingresó a Venezuela y lo agarraron en Maiquetía, después fue deportado porque lo estaban solicitando en Cuba, sí, Chávez Labarca, porque estaba, digamos, documentado un expediente donde él participó en la puesta de una bomba en hoteles cubanos, ¿no? De modo que yo creo que es importante que el Ministerio Público y el Poder Judicial venezolano sea riguroso con las sanciones, que no pase lo que pasó, por ejemplo, con los colombianos estos que estaban alojados en aquella finca de este cubano venezolano, pues que pretendió utilizar, digamos, una logística para intentar un fallido magnicidio contra el presidente en ese entonces, Hugo Chávez Frías. Así es. Bien, muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Luis, muy amable. Ignacio Ramírez, abogado venezolano. Este tema seguramente seguirá dando mucho de qué hablar. Nosotros quisimos mostrar de quién ha investigado sobre estos casos, de quién estamos hablando. Luis Posada Carriles, muchos ya lo conocen, es bueno siempre mantener esto en tema de reflexión. Vamos a avanzar, toda Venezuela tiene mucho más para compartir con ustedes. De inmediato lo harán Barry Cartaya y la señorita Jocelyn Jiménez. Adelante. Así es, Luis, y es que en un próximo segmento estaremos centrando nuestra atención en las regiones. Recuerden ustedes que se aceleró el pulso político, sobre todo en el estado Portuguesa, y para ello estaremos conversando con el diputado Enzo Cavallo para tratar específicamente el tema de si se sigue o no la línea transversal que ha dirigido el presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es la paz?
Y este tema lo estaremos abordando luego del regreso de una pausa, pero antes estaremos conversando de deportes. Así es, Jocelyn y amigos, hoy vamos a estar hablando con la ministra del Poder Popular para el Deporte, Alejandra Benítez, pero antes tenemos notas que compartir con ustedes. Para ello te pido permiso, Jocelyn, del pueblo venezolano. Voy al set de deportes, porque ustedes saben que el día de ayer fue un hecho histórico. Por primera vez se entregó una condecoración a atletas sordolímpicos. Ellos vienen de ganar 13 medallas, 4 de oro, 4 de plata y 5 de bronce en lo que es el torneo sordolímpico de Sofía 2013. Y de igual manera el presidente Nicolás Maduro le entregó la bandera a Héctor Pepito Romero, porque esta noche inaugura la selección venezolana ante México ese torneo FIBA Américas 2013, pero antes a las 11 de la mañana ya hay cotejo entre Jamaica y Canadá. Todo esto y mucho más lo analizamos en solo minutos. Ya venimos. El canal de todos los venezolanos. Bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Yo siempre le digo a los compatriotas, levántese cada día y pregunte, ¿qué no he hecho por mi patria que yo pueda hacer hoy? El embarazo precoz, me gustaría hablar con las jóvenes de las comunidades y orientarlas de que debemos estudiar, de que podemos hacerlo más adelante, ¿verdad? Pero primero debemos prepararnos. Es hacer por la patria. Mira, ayudar a las personas que en verdad lo necesitan. Eso realmente me gustaría hacerlo. Son tareas vitales. En lo que es la seguridad de nuestro país, influenciar un poco en lo que es la educación a temprana edad para que los muchachos no se vayan por un mal camino. Que son varios frentes de trabajo, bueno, si es la revolución. Para un futuro mejor. Con bastante esfuerzo y trabajo. Dándole ejemplo, exactamente. Por el pueblo, por la patria, por la historia, por el futuro. No vamos a aceptar más que sigan saqueando nuestros estados fronterizos. No lo podemos aceptar. No lo podemos aceptar. Tiene que haber respeto a la ley. Yo he dado la orden que se identifique a los mafiosos, sea quien sea, y se les capture a uno por uno, a los jefes de las mafias, de contrabando, de narcotráfico. Acabamos de anunciar para toda la juventud de Venezuela, y empieza desde hoy a funcionar la tarjeta Somos para toda la juventud de Venezuela. Un gran instrumento para los estudiantes que reciben sus becas, para los planes vacacionales, para los planes productivos, para que la generación de ustedes pueda ser una generación constructora de patria verdadera. El tango, más que un estilo musical, es una cultura, un símbolo del hermano pueblo argentino. Mercosur, Lazos de Hermandad, te invita a disfrutar de este ritmo junto al cantante Jorge Lezama, los músicos Eduardo Galeán y Samuel Campos, y el recital de poesías con la actriz Sofía Bertolotto. Este sábado 31 de agosto a las 4 de la tarde, en nuestra Casa Amarilla Antonio José de Sucre, la casa de todos. Déjate llevar por el compás de nuestros pueblos, porque ahora la cultura y tú están más cerca, gracias a la Revolución Bolivariana. Por eso tengo el corazón mirando al sur. El canal de todos los venezolanos.
De vuelta con mucho más de toda Venezuela. De inmediato vamos a presentarle un reporte de lo que fue el día de ayer el acto de abanderamiento histórico por dos motivos. No solamente el hecho de que el propio presidente de la República haya sido el responsable de entregarle el pabellón patrio a Héctor Pepito Romero, sino también todo lo que fue ese partido de baloncesto realizado entre la generación de oro, integrantes de selecciones olímpicas, paralímpicas, profesionales, mundiales, también el candidato a lo que es la alcaldía del municipio Baruta, Winston Vallenilla, el presidente de la República y atletas sordolímpicos. Recuerden que a partir de hoy, a las 11 de la mañana, Venezuela, por segundo año consecutivo, será la capital del baloncesto a nivel mundial cuando albergue FIBA Américas 2013. 10 selecciones de todo el continente americano van a buscar 4 boletos a España 2014. La selección está preparada y de inmediato revivimos lo que fue ese abanderamiento hecho por el presidente Nicolás Maduro. Vayan a clasificar con el espíritu de los vencedores. Así que te entrego el tricolor glorioso de esta patria. Recordar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Muchas gracias, señor presidente. En compañía de la primera combatiente y de la ministra para el Deporte, Alejandra Benítez, el presidente de la República entregó el tricolor patrio a Héctor Pepito Romero, jugador con mayor experiencia internacional en el conjunto venezolano. Esto fue en el Centro Nacional de Baloncesto, ubicado en el Poliedrito de Caracas. Tenemos muchas esperanzas en ustedes, máxima concentración y mucha suerte. Que vayan hacia la victoria. Muchas gracias. Muchachos que han hecho una preparación hermosa en la que a partir de mañana hasta el día 11 estarán aquí en el Poliedro de Caracas buscando esos 4 cupos que en nombre de Dios lo lograremos para el Mundial de España 2014. La actividad se caracterizó por ser un acto alegre, lleno de bailes folclóricos y donde el primer mandatario nacional pudo compartir no solo con miembros de la selección de baloncesto, sino también con destacadas figuras del deporte nacional en sus distintas disciplinas. Una verdadera fiesta deportiva. Normalmente la Federación, lo que es Federación Internacional de Baloncesto, tilda a rotar cada uno de sus eventos internacionales. Que estén acá por segundo año consecutivo habla de lo que fue ese reconocimiento como el mejor evento preolímpico de toda la historia, albergado por Caracas en el Poliedro el año pasado, y desde hoy va a ser el FIBA Américas. El año pasado fue el mejor evento de la historia. Lamentablemente Venezuela no pudo avanzar a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Este año se piensa hacer el mejor FIBA Américas para cerrar con broche de oro con la clasificación venezolana por cuarta vez en un campeonato del mundo, tomando en cuenta que ya fue en el 90, en el 2002 y en el año 2006. En este mismo evento se significó un acto histórico. Nunca antes atletas sordolímpicos habían recibido la condecoración Francisco de Miranda. El presidente de la República condecoró a esta delegación que ganó 13 medallas, 4 de oro, 4 de plata y 5 de bronce, siendo el mejor registro de medallas en toda la historia deportiva de Venezuela. Y de inmediato revivimos ese momento. El presidente de la República se encargó de condecorar uno a uno a los medallistas de deportes como judo, karate, atletismo, entre otros, por los fructíferos resultados alcanzados en la ciudad de Sofía, en Bulgaria. Permiso. Francisco de Miranda, aquí, en el centro de la estrella de tu corazón. Felicitaciones. Allí los venezolanos se adjudicaron 13 medallas, divididas en 4 de oro, 4 de plata y 5 de bronce. El mejor resultado obtenido hasta ahora por Venezuela en una edición de este certamen. ¿Cuándo se veía esto en Venezuela? Nunca antes. Que nuestros hermanos sordos olímpicos o nuestros compatriotas que tienen alguna discapacidad, ahora le traen medalla de oro a la patria. Felicitaciones. Desde 1969 hasta 1997 la nación no sumó metales, mientras que de 2001 a 2013 totaliza 22 preseas. En el Poliedrito los atletas sordolímpicos no solo fueron condecorados, jugaron baloncesto de una forma amena contra la generación de oro del deporte venezolano en partido amistoso al que le dio inicio el mismo presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro salta entre dos y el aplauso a nuestros atletas. Generación de oro de la mano con lo que son esos atletas sordolímpicos, meritoria participación, fueron 73 en total, superando todo lo que se hizo desde el 69 hasta el 97. Nunca antes habían participado 73 deportistas venezolanos en lo que son los Juegos Olímpicos para personas con discapacidad auditiva. Ahora sí regreso contigo, Jocelyn, para tu entrevista.
Gracias, Barry. Aquí nos acompaña ya el diputado Enzo Cavallo. Muy buenos días. Nosotros vamos ya, como les comentaba, a hablar sobre el Estado Portuguesa. Está encendido el escenario político allí. Hay, por supuesto, una reelección, una posible reelección en 10 de las 14 alcaldías, municipios. Y quisiera entonces que usted nos hablara en torno a cómo se avanza. No estamos hablando de campaña, estamos hablando de cómo se siguen las líneas a esta altura, sobre todo cuando se habla de paz. ¿Cómo se trabaja para conseguirla? ¿Hay unidad, hay cohesión? Bueno, buen día, Jocelyn, buen día a toda la audiencia venezolana de televisión. Saludos especial a toda Venezuela y con mucho cariño a Portuguesa, Guanarito, Papelón, Santa Rosalía, Turén, Esteller, que son los 5 municipios que conforman el circuito número 2, donde fui seleccionado como vocero de ellos ante la Asamblea Nacional. Claro que sí, Portuguesa está encendido, pero con la llamarada que nos dejó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, encendido con ese compromiso patrio del 8 de diciembre, ratificar, seguir construyendo la revolución, y allí la unidad en torno al pueblo no tiene ninguna duda. Quizás hayan algunas apetencias particulares de algunos dirigentes en algunos sectores que no entienden, o quizás es más importante su interés particular que el interés colectivo de la patria. Bueno, y ellos se irán a quedar solos, porque ahí el pueblo está con la revolución en el Estado portugués, y como seguro está ocurriendo en toda Venezuela, gracias también pues al legado del comandante Chávez y al gran trabajo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro. Lo vemos, el gobierno de calle ha sido excelente, y esa actividad del día de ayer, donde bueno, María Alejandra ayer la vimos ahí muy bien en los lanzamientos de 3, ese tipo de actividades van demostrándole al pueblo que la revolución tiene que continuar, y el 8 de diciembre no hay duda, la unidad total en torno al pueblo revolucionario. Antes veíamos la participación de una encuestadora que nos presentaba cerca de un 65% de la población que favorece o que ve positivo la gestión realizada por este gobierno. Quisiera entonces que usted nos hablara de cómo se percibe en el Estado portugués y cómo se avanza en las políticas, por ejemplo, como el gobierno de calle. Bueno, de hecho, de por sí el Estado portugués ha sido siempre el Estado más chavista, lo ha demostrado con la alta votación que ha obtenido, apoyando siempre las políticas del comandante Chávez y ahora la de Nicolás Maduro, y en el gobierno de calle que continúa, porque pasaron los ministros, estuvo el presidente, pero hoy el gobernador Wilmar Castro Sotelo, nuestros alcaldes, nuestras alcaldesas, la VC, todo el pueblo organizado, los consejos comunales, con mucha alegría, a la espera de todo lo que se aprobó, grandes recursos, gran cantidad de recursos para todo el Estado, que sabemos van, pues en un corto plazo, se van a ejecutar. Hay personas que quizás en estos momentos quieren aprovecharse y hacer guarimba, quieren trancarnos algunas calles, reclamando por algunas carreteras. Le decimos, Nicolás Maduro aprobó gran cantidad de recursos para recuperar la vialidad, tanto la agrícola como también la urbana, y bueno, ya vimos cómo se decretó en emergencia también la vialidad para ser más expedito y resolver esto. Aquellos que están trancando calles, pues se van a quedar con los crespos hechos, no tienen necesidad porque las obras van a ir, porque es política del gobierno nacional atender todos los sectores, y no producto de que ellos nos tranquen o nos quemen un caucho en un sector. Sin embargo, hay cierta inquietud, incomodidad en diferentes actores políticos en la entidad, y es que ciertamente ha llegado allí las tribunas populares anticorrupción. Esta ventana que se le abre al pueblo para presentar una queja, por mínima o alta, va a diferenciarse los niveles. ¿Cómo va a ser conducida? Bueno, por la iniciativa del presidente Nicolás Maduro de solicitar pues la ley habilitante, donde le decimos a aquellos que la critican, esa es la demostración de un presidente preocupado por el país, que se maneja, que navega en la institucionalidad y la constitucionalidad. Pero más allá de eso, entonces nosotros vamos a las tribunas populares anticorrupción para legitimar aún más, además de que está contemplado en la Constitución, terminar de demostrarle a pues aquellos detractores, a esa oposición que lamentablemente nunca va al debate, sino empieza con debates subalternos, empieza a desviar las cosas, a estigmatizarlas, y nunca va al hecho concreto, a resolverle. Le decimos a los de la derecha venezolana, tienen una buena oportunidad para hacer algo bueno por primera vez ellos por Venezuela. Súmense a este proceso para aprobar la ley habilitante, porque el pueblo la acompaña, y eso se va a demostrar. El domingo vamos a estar en Portuguesa, en la Plaza Bolívar de Acarigua. Vamos a estar los diputados del Consejo Legislativo, va a estar César Alejandro González, Silvio Mora, Nelson Escobar y este servidor, pues que somos los 4 diputados, además de Blanca Cao, que es diputada también por el Estado portuguesa. Vamos a estar en la Plaza Bolívar de Acarigua,
allí pues en una instrucción del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, donde vamos a estar entonces debatiendo con el pueblo, y aquellos que quizás tengan dudas los vamos a convencer en estas tribunas populares anticorrupción. Sin embargo, ¿cuál es la estructura de este mecanismo? ¿Ustedes van a recoger las inquietudes en público, en trato directo con el pueblo? ¿Cómo va a ser esto? Sí, propuestas, debates, van a haber ponencias por parte de actores, dirigentes, y bueno, y derechos de palabras dentro de los que asistan a estos debates, pues abiertos, y que cada quien dé sus opiniones y al final pues tener conclusiones. Y ya veíamos los números que nos daba la gente de ICS anteriormente, pues el 75% de la población venezolana que ve necesaria la ley habilitante. Nosotros simplemente vamos a terminar de demostrarles a los detractores, a los que utilizan pues los medios privados de manera mediática, nunca de manera positiva para construir patria, sino le vamos a demostrar que el pueblo acompaña todas las políticas de Nicolás Maduro, y por supuesto nosotros de la Asamblea Nacional somos fieles soldados a todas estas actividades. Precisamente acaba de tocar un tema interesante, está en el tapete sobre todo en los medios regionales el hecho de que hay una defensa algo inquietante por parte de sectores de la oposición, quizás de la comunicación que transmiten los medios de comunicación social, y aunque suene una redundancia, ciertamente ellos se basan en los medios, quizás un tanto para alejarse de la población. ¿A qué le temen? Bueno, le temen a que el pueblo no los quiere. Ellos se esconden en oficinas con aire acondicionado, se esconden en cámaras, se esconden en el papel de un periódico, y bueno, y dicen cualquier cantidad de mentiras. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a denunciar hechos de corrupción, como lo hicimos con Maldo, como lo hicimos con Caldera, como lo hicimos con todo lo que lo hemos hecho, prueba en mano. Ellos simplemente, pues vienen y se van a los periódicos, se van a los medios privados y lanzan mentiras, se transforman en sofistas, porque entonces acusan sin ningún tipo de argumento, y al final, bueno, quedan en chisme. Ya el pueblo lo descubrió. Lo que decimos en esta lucha contra la corrupción, nosotros somos soldados, el pueblo nos acompaña, todos estamos al frente de esta lucha, y le decimos, dejen de estar utilizando los medios para tratar de destruir la patria. Vamos a luchar contra la corrupción, vamos a acompañar a Nicolás Maduro, porque es que la lucha contra la corrupción no es un asunto de chavistas y antichavistas, es un asunto de venezolanos, es un asunto de venezolanidad, y todos los que cometan actos de corrupción están dándole una puñalada a la patria. Es contra ellos que nosotros tenemos que luchar, atacarlo contundentemente. La corrupción es un tumor maligno que está allí desde hace mucho tiempo, y es momento que tengamos que extirparlo. Nicolás solo no va a poder, y por eso nosotros estamos seguros que va a tener la habilitante para que se hagan procedimientos administrativos más expeditos y dar esta lucha contundente, y junto al pueblo darle un knockout contundente a la corrupción en el país. Y ciertamente Portuguesa va a tener la oportunidad en los próximos comicios de demostrar si es o no un Estado transparente en cuanto a la diligencia de quienes siguen la línea de gobierno, porque ciertamente, ya lo comentábamos al principio, 10 de las 14 alcaldías optan por la reelección. ¿Cree usted entonces que se pone, de anticipo ya la transparencia de la entidad con estas reelecciones, o cree usted que no se atrevería a meter las manos en el fuego por los candidatos? No, claro que sí, los candidatos de la revolución son pues cuadros que fueron propuestos por la misma VH. Fíjate, tocando el tema de la corrupción, nosotros ya de las 14 alcaldías teníamos 14 alcaldes y una alcaldesa. Y el alcalde de Guanarito, nosotros mismos lo denunciamos, fue electo por el PSV y está preso, fue sentenciado a 12 años de cárcel. Ahí por ahí algunos dicen, no, que es el chinito de Recadi. No, cometió los actos de corrupción, se llevaron las pruebas y ahí está, siendo electo por nosotros. Y bueno, ya tenemos ahora a Leonel Pérez, es nuestro candidato, fue propuesto por la VC, y estamos seguros que Leonel Pérez va a ser alcalde en Guanarito. En Santa Rosalía tenemos al camarada Otoniel Meléndez, de seguro repite, en el municipio de Turén, que es el cual donde yo nací, y pues me quedé, pues mi amado Turén, como todo el Estado portuguesa. Onofrio Cavallo va a la reelección, Lucía Ruiz en Esteller, Efraín Pérez, el negro, ha hecho un excelente trabajo allá en Paz, y el pueblo de seguro lo va a ratificar. Tenemos a Nubia Cupare, que no va a la reelección, pues ella va en sustitución del anterior alcalde, y ella pues una mujer luchadora, siempre ha estado ahí. Ella es actualmente la presidenta del Consejo Legislativo del Estado portuguesa, y ahora pues va en esa oportunidad, y el pueblo de Laureño la va a acompañar. En Agua Blanca, Primitivo Tercereño, no hay ningún inconveniente, él pues ha hecho una excelente labor, y así todos nuestros alcaldes, Evelio Montilla en San Genaro de Boconoito. Quizás haya algunas personas que
detracten de ellos, ¿verdad? Pero ellos, porque obedece a un interés particular, como dije al principio. Ellos no están interesados. Los que se fueron aparte, bueno, el pueblo les pasará factura, digámoslo en estos términos, porque el pueblo va a votar por los candidatos chavistas, por los candidatos de Chávez, porque al final pues todos esos votos son chavistas y nosotros vamos a seguir construyendo la paz. Pero quizás esos mismos detractores de los que usted habla olvidan que el pueblo de Portuguesa se mantiene indignado, sobre todo por una presunta compra de unos helicópteros. Háblenos de ese caso, por favor. Bueno, ese es el diputado Iván Colmenares, el diputado Colibrí, como le decimos nosotros ya en el Estado. Sí, tiene una deuda pendiente allá en el Estado Portuguesa cuando él fue gobernador, con una compra ilícita de unos helicópteros que nunca los vimos, nunca volaron, una suma millonaria. Pues es un tema, lo tenemos allí en fiscalía con denuncias. Eso no es palabrerío, sino con denuncias en mano. Y bueno, ahora lamentablemente para la justicia, digámoslo, él está escudado en la inmunidad que le da ser diputado de la Asamblea, pero en su debido momento vamos a hacer de que, bueno, se le allane también la inmunidad a él para que salde esa deuda que tiene pendiente con el Estado Portuguesa, además de otros hechos de corrupción. Y él es de los que sale con la cara bien lavada en el Estado, atacando, tratando de corrupto a todo el mundo, y cuando el que tiene rabo de paja no se arrima a la candela porque se quema, y él tiene un rabo de paja bien largo allá en el Estado Portuguesa, y de seguro en su momento debido, pues la justicia va a dar cuenta de ello. Hablaba específicamente del tema agrícola, hablaba de la vialidad agrícola y de los recursos que han sido dirigidos para atender este tema, pero quisiera que nos hablara también de esta protesta que se dio hace pocos días con relación a los productores. Ellos se sienten algo inquietos y quizás una inquietud que ha sido conducida, ha sido manipulada, pero quisiera que nos hablara de esto porque es preocupante cuando se hace un esfuerzo por parte de las misiones y sobre todo de la misión alimentación para atender a la mayoría de la población, para acercar además de forma directa y sin intermediario los productos del campo al hogar. ¿Qué está pasando en el Estado Portuguesa con esos productores? Mira, es parte de esa campaña mediática. Primero le decimos a esos productores que ayer estaban haciendo una propuesta sobre el subsidio, que nosotros creemos que es bastante justo, el subsidio que aplicó el gobierno nacional en algunos rubros. Le recordamos a esos productores quién fue el que estabilizó la tasa agrícola. No fue el comandante Chávez, no fue la revolución. Esos agricultores antes no tenían acceso a créditos en la banca privada. Fue el gobierno de Chávez, la revolución, la que puso en cintura a toda la banca privada, bajó las tasas preferenciales para todos los agricultores. Antes esas tasas preferenciales eran para un grupo, para un pequeño grupo, ahora es para todos ellos. Ellos se olvidan de esos beneficios. Y también yo te voy a decir algo, esos productores son trabajadores, yo no lo pongo en duda, son gente que día a día van al campo, trabajan, pero ellos no son los dueños absolutos de la producción, pues nosotros vamos hacia el campesino, hacia todos y cada uno de ellos. Entonces le digo a ellos, ¿cómo se quejan tanto? Y lo digo, es producto de su trabajo, tienen los mejores carros, las mejores casas, viven excelente. Entonces eso está bien, pero reconozcan todo lo que se ha hecho en el proceso revolucionario. Y además recuerden que el próximo domingo van a tener esta tribuna popular anticorrupción, y si ellos lo que demandan es ciertamente el desvío de algunos recursos, pueden acudir allí a esa tribuna que se va a realizar. ¿En dónde específicamente? En la Plaza Bolívar de Acarigua. En la Plaza Bolívar de Acarigua. De inmediato nosotros nos despedimos y nos vamos con un pase a prensa directo a Surinam. Recuerde que se va a realizar la 7ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Adelante. No se aparten, ya venimos. El canal de todos los venezolanos. Inauguración de la Universidad Experimental de la Seguridad, UNED. En nombre de Chávez. Creación del espíritu humano.
humanista, democrático y futurista del comandante Hugo Chávez. Aquí está su presencia. Aquí estaba, además, quiero recordarle, el retén de Katia. Y aquí tenía el depósito de pobres. Hoy se convierte y se erige una universidad para la vida, para la seguridad y para el respeto de los derechos humanos, porque esta revolución, si hay algo que reivindica, es la dignidad humana. Así que la cárcel, miren, ahí está, retén de Katia, nunca más. La nueva sede de la Universidad Experimental cuenta con 54 aulas de clase, complejo deportivo y laboratorio de computación para la formación de 10.000 estudiantes. Una universidad para formar los profesionales de la seguridad socialista que estamos construyendo y vamos a vivir en los años que están por venir. Seguridad socialista, concepto fundamental. El objetivo de todos nosotros y la misión que tenemos es disminuir el índice delictivo en nuestro país. Mi gratitud después de salir de aquí va a ser atender al pueblo, atender a la ciudadanía, porque para eso me estoy formando aquí. 22 de ellas aquí en la ciudad de Caracas. En una de las edificaciones que fue entregada por el Gobierno Nacional estuvo presente anoche el presidente Nicolás Maduro. Allí pueden observarlo desde la parte interna de una de estas viviendas, ubicada específicamente en la avenida Libertador, un hecho significativo del avance de la gran misión Vivienda Venezuela. Así es, además que esto confronta el tema de la especulación en metros cuadrados. Recordemos que bien lo decía el presidente del Banco Central de Venezuela, se han incrementado en los últimos meses cerca de un 400% en el mercado inmobiliario de segunda mano, y ciertamente esto, bueno, viene a brindar la posibilidad al pueblo venezolano de adquirir una vivienda digna. El presidente Maduro decía que se está cumpliendo el sueño del comandante Chávez, que esta misión él lo había creado con el profundo amor al pueblo para atender a esas personas que en el año 2010 lamentablemente fueron afectadas por las lluvias y que perdieron su vivienda. Ratificó que en este año 2013 al terminar el mismo, no va a haber ninguna familia refugiada. En el año 2011, en marzo del año 2011 fue lanzada la gran misión Vivienda Venezuela. A la fecha, más de 420.000 han sido ya entregadas. Orgullo de nosotros, además. Vamos a pasar a otros temas. Así es, y nosotros avanzamos ahora con internacionales, y ciertamente el ministro británico de Defensa, Philip Hammond, ha señalado que el Reino Unido no participará en una intervención militar en Siria después de que el Parlamento lo haya rechazado. Advirtió además que Estados Unidos estará muy decepcionado porque el Reino Unido no se vea implicado en esa posible intervención, pero no cree que ello paralice ninguna acción. Allí vemos las imágenes. El primer ministro David Cameron solicitó ante la Cámara de los Comunes que le fuese aprobada la posición de Reino Unido respecto a pedir una intervención militar en Siria. Esto fue negado por la mayoría de los parlamentarios, por eso la posición ahora del gobierno. Sin embargo, no deja de ser preocupante la situación dada la posición que ha asumido el gobierno de Francia, quien sí ha asegurado incluso que antes del próximo miércoles podría producirse una intervención militar. Se está a la espera de la decisión del gobierno de los Estados Unidos, y lo cierto es que a todas luces parece inminente una agresión en contra de Siria, que, bueno, decía el presidente Maduro, aún estamos a tiempo de evitarla, ¿no? Así es, y declaraciones ayer del presidente Barack Obama decía que ellos se reservan el derecho de atentar o no militarmente contra la nación. Es un hecho bastante trascendental. Allí vimos atletas de distintas disciplinas, vimos a la ministra jugando también baloncesto, un acto bastante significativo. Hoy comienza la jornada a las 11 de la mañana, va a haber 4 partidos el día de hoy. 11, 1, después 5 y 7 y 30. Cierra con el juego Venezuela-México, que va a ser evidentemente el juego central, y muy a la expectativa de lo que va a ser o lo que serán los actos inaugurales. Tengo entendido que van a ser una gran sorpresa para los venezolanos. Quienes tengan la oportunidad de asistir lo disfrutarán de primera mano, pero quienes no, pues a través de los distintos medios de comunicación, entre ellos los medios del Estado, que van a dar cobertura absoluta a esto. Y lo importante es que toda la seguridad y toda la logística está garantizada desde ya. Se entregó el poliedro 2 semanas antes del evento, y esto habla muy bien de lo que es la logística y la manera como Venezuela en los últimos años se ha convertido en una verdadera referencia a albergar torneos internacionales, muchachos. Pero en este mismo evento, por primera vez en la historia, el Estado venezolano le entregó una orden, Francisco de Miranda, un reconocimiento a los atletas con discapacidad auditiva, sordolímpicos. Ellos vienen de ganar 13 medallas, 4 de oro, 4 de plata. La base de datos de virus ha sido actualizada. Esta la oportunidad en la cual Venezuela suma más preseas. Venezuela está en estos juegos desde 1969, y desde esa fecha hasta el 99 no ganaron ninguna medalla, y ya desde 2001 hasta 2013 son 22 las medallas en los que son los Juegos Olímpicos para las personas sordas.
Así es. Bueno, yo creo que a Jocelyn le gusta mucho el básquet, ¿no? Bueno, en realidad me encanta. La verdad que sí, yo le voy a Trotamundos y nosotros vamos a estar siguiendo este evento que se va a dar hoy en el Poliedro de Caracas. ¿Hasta cuándo, Barry, por cierto? Hasta el 11. Hasta el próximo 11 de septiembre. 10 elecciones, 4 cupos. Luis, cuéntanos con qué seguimos. Vamos a avanzar, vamos a hablar acerca de cómo aprecia la población venezolana la gestión del gobierno nacional. Hay unos datos interesantes, algunas encuestadoras han estado realizando sus estudios y nosotros vamos a mostrar uno de ellos, pero eso va a ser al regreso de la pausa. Voy a pedir permiso al señor Barry Cartaya, señorita Jocelyn, me voy a trasladar hasta el centro de este estudio para presentar justamente a nuestro invitado. Se trata de uno de los directivos de la encuestadora ICS, International Consulting Service. Está con nosotros el señor Lorenzo Martínez. Buenos días, señor Lorenzo. ¿Cómo aprecia la población venezolana la gestión del gobierno? Hay datos bien, pero bien llamativos. Lo vamos a conocer pero al regreso de la pausa. 9 ediciones de toda Venezuela. Este viernes 30 de agosto tengo el gusto de acompañarles nuestra compañera Daire Rala. Abrió un paréntesis para atender asuntos personales. Mi persona va a estar acá en su segmento. Buenos días, Barry, buenos días, Luis. Nosotros vamos a dar inicio así al repaso de las informaciones más importantes. Así es, buenos días Jocelyn, bienvenida a este espacio. Barry, muy buenos días a toda Venezuela.Nosotros como siempre listos para llevarles a ustedes lo mejor del análisis en distintos aspectos noticiosos. Una jornada bastante movida la del día de ayer, la vamos a estar comentando hasta las 8:30 de la mañana. Buen día, señor Barry. Buenos días, Luis, bienvenida Jocelyn, un placer. Se cierra esta semana, pero también el mes de agosto, mes 8 de este año 2013, se va rapidísimo. Sí. En este periplo del año 2013 hay mucha información y de inmediato comenzamos, Luis. Así es, vamos a comenzar desde el Paseo de los Próceres. Allá estuvo el día de ayer el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, estuvo realizando la entrega de una importante cantidad de instrumentos para los organismos de seguridad del Estado venezolano, patrullas, motocicletas, armamento también que irá destinado a las policías de Táchira, Zulia, Carabobo, Vargas y el Distrito Capital. Lo destacable de esta actividad fueron los anuncios realizados por el ministro respecto a la captura, recordarán ustedes, en días recientes de 2 sicarios colombianos que estarían planificando un magnicidio contra Nicolás Maduro. Habló el ministro Rodríguez Torres acerca de esta situación y aseguró que en los próximos días va a ser capturado Carlos Salcedo. Esta persona sería la encargada de haber trasladado ese grupo de colombianos, de sicarios colombianos, desde el estado Carabobo hasta el estado Miranda, y es una pieza fundamental en las investigaciones. Además, una investigación que cobra validez en el entorno internacional, porque ciertamente la Agencia Nacional de Inteligencia de Colombia intervino articuladamente con el SEBIN. Así es, y decía el ministro Rodríguez Torres que desde su despacho, en conjunto con el Ministerio de la Defensa, se van a realizar diferentes operativos. Ya se creó una región estratégica de defensa integral en lo que es el sector de los llanos, y esto va a permitir que se siga desarticulando todos estos planes de magnicidios contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Así es. Vamos a pasar a otros temas. Ayer fue jueves de vivienda, más de 3.000 fueron entregadas en todo el territorio nacional, 190. Y el presidente Nicolás Maduro también dijo que en los próximos días va a emitir una carta directamente al presidente de los Estados Unidos para de esta manera hacer saber la posición no solamente de Venezuela, sino de los pueblos de Latinoamérica. Así es. Sin embargo, nos da un diagnóstico de lo que sucedió allí en el Parlamento, el hecho de que son 285 votos en contra, pero estuvo muy reñida la situación, 272 votos estuvieron a favor de esta intervención. Avanzamos con más, y es que previo a la 7ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar este viernes en Surinam, allí Ali Rodríguez Araque realizó la entrega de memoria y cuenta de UNASUR. Señaló que el informe que presentó se identifican los avances alcanzados en el periodo junio 2012-agosto 2013, así como también los proyectos en tránsito. Durante esta gestión, aseguró, se cumplieron los objetivos básicos contemplados en la agenda de trabajo y además se dieron algunos pasos para mejorar progresivamente el funcionamiento de la Secretaría General. El venezolano Ali Rodríguez, quien encabeza la UNASUR desde la Secretaría, también detalló que se puso en marcha durante su gestión un fondo de iniciativas comunes de UNASUR, un nuevo marco normativo que permite financiar diversas iniciativas para dar impulso al proceso integracionista. Orgullo para Venezuela la gestión de Ali Rodríguez Araque. Va a comenzar el día de hoy esta cumbre en Surinam. Se espera la presencia de los mandatarios de las 12 naciones que conforman UNASUR, aunque en el caso del presidente de Colombia ya ha confirmado que no va a asistir a la cumbre. Decía Rodríguez Araque el día de ayer la importancia que tiene esta unión estratégica creada por el comandante supremo Hugo Chávez y la importancia que tiene de aquí en adelante el profundizar
a pesar de las diferencias entre las posturas de algunos países, lo más importante es defender el cono suramericano del continente. ¿Y hoy qué tendremos en deportes, además? Comenzamos porque el día de ayer, precisamente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, entregó la bandera a Héctor Pepito Romero, integrante y capitán de la selección venezolana de baloncesto. Hoy comienza el torneo FIBA América 2013 por segundo año consecutivo. La patria de Bolívar tiene el prestigio y la dicha de albergar un evento internacional de FIBA. Y vemos como ondea el pabellón nacional en manos de Héctor Pepito Romero, más allá del apoyo en inversión que superó los 400 millones de bolívares en refacción del Poliedro de Caracas, en el periplo de preparación de estos jugadores, el apoyo moral que el propio presidente de la República se ha encargado de tener contacto con sus atletas y motivar